Mateo tenía apenas 26 años cuando enterró a su abuelo. Era un amanecer frío en aquel pueblo de San Miguel del Monte, en el estado de Guanajuato, y el muchacho estaba solo al lado de la tumba, recién cubierta de tierra. Solo, porque no había nadie más. Su padre había muerto años atrás en un accidente en la mina. Su madre sucumbió a la fiebre apenas 6 meses después. Y ahora, don Esteban, el viejo que lo había criado con manos callosas y corazón firme, descansaba bajo la tierra árida que tanto había amado. Un momento. Antes de continuar con esta historia, le pido que deje su like y se suscriba ahora al canal, pues el final de esta historia lo va a sorprender profundamente. Y es su suscripción la que permite que más historias del pueblo no se pierdan en el tiempo. Y cuénteme en los comentarios desde qué ciudad está usted viendo esta historia. Me encantará mandarle un saludo. Haga eso ahora, para que no necesitemos interrumpir más. Ahora, continuemos. Mateo miró hacia las montañas a lo lejos. Parecían indiferentes a su dolor. El viento soplaba seco, levantando polvo de los campos de maíz que se extendían alrededor del cementerio. Aquellas tierras, las tierras de su abuelo, ahora eran suyas. 5 hectáreas de suelo fértil regadas por el arroyo que bajaba de la sierra. Tierras que habían alimentado a 3 generaciones de la familia Domínguez. Pero ¿qué haría un huérfano de 16 años que apenas sabía escribir su propio nombre con 5 hectáreas? Mateo se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia de tierra. No lo sabía, solo sabía que no tenía a nadie más en el mundo, ningún tío, ninguna tía, ningún primo. La familia Domínguez terminaba con él. Un muchacho flaco, de ojos oscuros y asustados, con ropa remendada que olía a sudor y a funeral. Cuando regresó a la pequeña casa de adobe que quedaba en el centro de las tierras, encontró a don Tomás esperándolo en la puerta. Don Tomás Rentería era el vecino más cercano. Sus tierras colindaban con las de don Esteban por el lado oeste. Era un hombre robusto, de barriga prominente y bigote espeso, siempre vestido con ropa de trabajo impecable. A sus 50 años, don Tomás era conocido en San Miguel del Monte como un hombre piadoso. Nunca faltaba a la misa dominical, siempre llevaba flores frescas para la Virgen de Guadalupe en la iglesia. Organizaba colectas para los pobres. Su voz era la más fuerte en los cantos religiosos. «Mateo, hijo mío», dijo don Tomás, abriendo los brazos. «¡Qué tragedia! ¡Qué tremenda tragedia!». Mateo no sabía qué decir. Solo asintió con la cabeza. «Vine en cuanto supe», continuó don Tomás, poniendo una mano pesada en el hombro del muchacho. «Don Esteban fue como un hermano para mí. Trabajamos lado a lado por décadas, y ahora estás solo». «Sí, don Tomás, pero no completamente solo», dijo el hombre sonriendo. «Todos somos hermanos en Cristo, Mateo. La Biblia nos enseña a cuidar de los huérfanos y de las viudas. Y yo no sería un buen cristiano si te abandonara en este momento». Mateo sintió un breve alivio. Tal vez no estaba tan solo. «Pasa, pasa», dijo don Tomás, empujando a Mateo hacia adentro de su propia casa. «Necesitamos hablar sobre tu futuro». Se sentaron a la mesa rústica de madera. Don Tomás miró alrededor con una expresión que Mateo no logró descifrar. Parecía estar evaluando cada objeto, cada rincón de la casa sencilla. «Eres muy joven, Mateo», dijo don Tomás finalmente. «Muy joven para cuidar de todo esto solo. Las tierras, la casa, los animales. Es mucho trabajo para un muchacho. Yo puedo aprender, don Tomás. Mi abuelo me enseñó muchas cosas». «Claro, claro», dijo el hombre agitando la mano. «Pero aprender lleva tiempo, y mientras tanto, ¿quién va a sembrar? ¿Quién va a cosechar? La tierra no espera, hijo mío. Si no siembras ahora, perderás la temporada, y si pierdes la temporada, no tendrás que comer en el invierno».
Mateo sintió el miedo apretar su pecho. No había pensado en eso. Estaba tan consumido por el dolor que no había considerado el lado práctico de la supervivencia. Yo no sé qué hacer, admitió, la voz quebrándose. Don Tomás se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con algo que parecía compasión. Yo te voy a ayudar, Mateo, te voy a ayudar como ayudaría a mi propio hijo. Al final, todos somos hermanos en Cristo. ¿Usted haría eso? Claro que sí, dijo don Tomás golpeando la mesa. Te voy a enseñar todo. Voy a trabajar a tu lado. Vamos a sembrar juntos, cosechar juntos. Y cuando estés listo, cuando sepas hacer todo solo, estas tierras serán verdaderamente tuyas. Mateo sintió lágrimas de gratitud rodar por su rostro. Gracias, don Tomás, muchas gracias. No tienes que agradecer, dijo el hombre levantándose. Es mi obligación cristiana. Ahora descansa un poco. Mañana comenzamos el trabajo. Y Mateo pausó en la puerta, mirando hacia atrás. Confía en mí, está bien. Yo sé lo que es mejor para ti. Esa noche, Mateo durmió un poco mejor. Por primera vez desde la muerte del abuelo, sintió que tal vez lograría sobrevivir. Don Tomás era un hombre bueno, un hombre de fe. Él lo ayudaría. Pero en la oscuridad de la madrugada, mientras Mateo dormía, don Tomás Rentería caminaba por la frontera entre las dos propiedades. Llevaba una linterna y una barra de hierro. A su lado, dos de sus hijos adultos cargaban estacas nuevas de madera y un martillo. «Aquí», susurró don Tomás, señalando una línea de piedras antiguas que marcaba el límite original. «Las piedras viejas se quedan aquí, pero nadie va a notar si movemos las cercas, digamos, 5 metros hacia adentro de las tierras del huérfano». «Papá, ¿estás seguro?», preguntó el hijo mayor, vacilante. «Claro que estoy seguro», dijo don Tomás, impaciente. «El muchacho no sabe nada, ni siquiera conoce los límites reales. Don Esteban guardaba los documentos viejos, pero el muchacho apenas sabe leer, nunca se va a dar cuenta». «Pero, ¿y si alguien nos ve? ¿Quién nos va a ver?», dijo don Tomás, riendo bajo. «Estamos en medio de la noche, y aunque nos vean, ¿qué van a decir? ¿Que yo, un hombre respetado de la comunidad, un devoto siervo de Dios, le robaría a un huérfano? Nadie va a creerlo». Además, sonrió en la oscuridad. «Yo estoy ayudando al muchacho. Todo el mundo lo sabe. Soy su protector ahora». Y así, mientras Mateo dormía soñando con un futuro menos solitario, don Tomás y sus hijos trabajaron en silencio. Arrancaron las cercas antiguas que separaban las propiedades. Habían estado allí por décadas, marcadas por las piedras que los abuelos habían colocado, y entonces, metro por metro, movieron las cercas hacia adentro. 5 metros de tierra fértil, rica, cerca del arroyo. Cuando amaneció, las nuevas cercas estaban firmes, parecían antiguas, parecían correctas. Y don Tomás Rentería regresó a su casa, se lavó las manos, se puso su mejor ropa y fue a la misa matutina, donde cantó más fuerte que todos los demás. Los primeros días fueron difíciles, pero Mateo se sentía agradecido. Don Tomás aparecía todas las mañanas, siempre con una sonrisa y palabras de aliento. Le enseñaba a Mateo a preparar la tierra, a escoger las semillas, a calcular cuándo sembrar. «Estás aprendiendo rápido, hijo mío», decía don Tomás, dándole palmaditas en la espalda al muchacho. «Tu abuelo estaría orgulloso». Mateo trabajaba de sol a sol. Sus manos, que ya eran callosas, se volvieron aún más ásperas. Su espalda le dolía, pero no se quejaba. Estaba construyendo su futuro, estaba honrando la memoria de don Esteban.
Una tarde, 3 semanas después del funeral, Mateo estaba reparando el techo de la casa cuando vio a don Tomás caminando por la línea de cercas que separaba las dos propiedades. El vecino estaba solo, caminando despacio, mirando al suelo. De vez en cuando se detenía y movía algo con el pie. Mateo bajó de la escalera y caminó hacia él. «¿Don Tomás? ¿Necesita algo?» El hombre pareció sobresaltado, pero rápidamente compuso una expresión amigable. «Ah, Mateo, no, solo estaba revisando las cercas. Es importante mantener todo en orden, tú sabes. Buenos vecinos mantienen buenas cercas». «Sí, señor». Don Tomás miró al muchacho con una expresión seria. «Mateo, ¿tú sabes dónde quedan los límites exactos de tus tierras?» «Bueno». Mateo miró alrededor, incierto. «Creo que sí. Las cercas siempre han estado aquí, ¿no?» «Exactamente», dijo don Tomás rápidamente. «Las cercas siempre han estado aquí. Tu abuelo y yo establecimos estos límites hace muchos años. No necesitas preocuparte por eso. Está bien, pero...» Don Tomás pausó, como si estuviera escogiendo las palabras cuidadosamente. «Si alguien viene con dudas, con preguntas sobre las tierras, me avisas inmediatamente, ¿cierto? Hay gente mala en este mundo, Mateo. Gente que intentaría aprovecharse de un huérfano». Mateo sintió un escalofrío de miedo. ¿Alguien intentaría hacer eso? «Desgraciadamente, sí», dijo don Tomás, poniendo la mano en el hombro del muchacho. «El mundo está lleno de lobos disfrazados de corderos. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. Todos somos hermanos en Cristo, ¿recuerdas?» «Sí, don Tomás. Gracias». Esa noche, Mateo no pudo dormir bien. Se quedó pensando en las palabras de don Tomás. ¿Quién intentaría robarle? ¿Y por qué? Él no tenía casi nada. A la mañana siguiente, un domingo, Mateo fue a misa. Toda la comunidad estaba allí. Don Tomás estaba sentado en la primera fila, como siempre, con su esposa doña Carmen y sus 4 hijos adultos. Cuando el padre pidió oraciones especiales, don Tomás fue el primero en levantar la mano. «Padre Ignacio», dijo, con voz solemne, «me gustaría pedir oraciones por el joven Mateo Domínguez, que perdió a su querido abuelo. Y también me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad de servir como su guía y protector en estos tiempos difíciles». Todo el mundo en la iglesia se volteó para mirar a Mateo, que estaba sentado en las bancas de atrás. Sintió que se le ponía roja la cara. Don Tomás continuó: «La Biblia nos enseña, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es nuestro deber cristiano cuidar de los huérfanos y de los necesitados, y yo, humildemente, acepto esa responsabilidad». Hubo murmullos de aprobación por la iglesia. Varias mujeres ancianas se limpiaron lágrimas de los ojos. El padre Ignacio sonrió y asintió con la cabeza. «Don Tomás, usted es un ejemplo para todos nosotros. Que Dios bendiga su caridad». Después de la misa, varias personas felicitaron a don Tomás por su bondad. Él aceptaba los elogios con falsa modestia, diciendo repetidamente: «Todos somos hermanos en Cristo. No hago nada más que mi deber». Mateo se acercó para agradecer, pero antes de que pudiera hablar, una mujer vieja le agarró el brazo. Era doña Socorro, una viuda que vivía sola al final del pueblo. Era conocida por sus hierbas medicinales y por sus historias del pasado. «Mateo», susurró ella, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Necesito hablar contigo, en privado». «¿Sobre qué, doña Socorro?» «Sobre tus tierras», dijo ella, los ojos oscuros fijos en él. «Sobre don Tomás». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tiene don Tomás?» «No aquí», dijo ella, jalándolo lejos de la multitud. «Ven a mi casa mañana al anochecer.
y no le cuentes a nadie, especialmente no a él». Antes de que Mateo pudiera preguntar más, doña Socorro se alejó rápidamente, desapareciendo entre la gente que salía de la iglesia. Mateo pasó el resto del día confundido. ¿Qué quería decir doña Socorro? ¿Por qué hablaría sobre sus tierras? ¿Y por qué no debería contarle a don Tomás? Pero don Tomás era un hombre bueno, lo estaba ayudando, era un devoto cristiano. ¿No lo era? Al día siguiente, Mateo trabajó en las tierras como siempre. Don Tomás apareció por la mañana como de costumbre, pero parecía más observador que lo normal. Hacía preguntas extrañas. ¿Hablaste con alguien después de la misa ayer? No, don Tomás, solo regresé a casa. Bueno, dijo el hombre. Es mejor así. Como te dije, hay gente que intentaría confundirte, llenarte la cabeza de mentiras. ¿Qué tipo de mentiras? Don Tomás dejó de trabajar y miró fijamente a Mateo. Oh, mentiras sobre mí, por ejemplo. Hay gente envidiosa en este pueblo, Mateo, gente a la que no le gusta ver a un hombre de fe ayudando a un huérfano. Inventarían historias, intentarían crear división entre nosotros. ¿Pero por qué? Porque el corazón humano está lleno de pecado, dijo don Tomás, haciendo la señal de la cruz. Pero tú eres inteligente, Mateo. Tú sabes quién es tu verdadero amigo. ¿Quién está aquí todos los días trabajando a tu lado? Yo. ¿Quién te enseñó a sembrar, a cuidar la tierra? Yo. ¿Quién te protege? Yo. Sí, don Tomás. Entonces no escuches otras voces, ¿está bien? Confía solo en mí. Mateo asintió, pero algo en su estómago no se sentía bien. ¿Por qué don Tomás estaba tan preocupado por lo que otras personas decían? Al anochecer, Mateo terminó su trabajo y esperó a que don Tomás se fuera. Entonces, cuando la oscuridad cayó sobre San Miguel del Monte, caminó discretamente hasta la casa de doña Socorro. La vieja viuda lo esperaba en la puerta. Su casa era pequeña y olía a hierbas secas e incienso. Lo hizo entrar rápidamente y cerró la puerta. ¿Le contaste a alguien que vendrías aquí? No, doña Socorro. Bien, dijo ella sentándose en una silla vieja. Siéntate, hijo mío. Necesito contarte algo importante. Mateo se sentó, las manos temblando levemente. Yo conocí a tu abuelo hace muchos años, comenzó doña Socorro. Don Esteban era un hombre bueno, honesto, y conocía muy bien sus tierras, cada piedra, cada árbol, cada marca. Sí, él amaba aquellas tierras. Las amaba porque eran verdaderamente suyas, dijo doña Socorro, heredadas de su padre, que las heredó de su abuelo, tierras de la familia Domínguez por 3 generaciones. Y don Esteban siempre fue muy cuidadoso con los límites. ¿Los límites? Sí, Mateo. Los hitos de piedra que separan tus tierras de las tierras de don Tomás. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienen los hitos? Doña Socorro suspiró profundamente. Mateo, cuando yo era joven, ayudé a poner esos hitos. Estaba allí el día en que tu bisabuelo y el padre de don Tomás marcaron la frontera. Grandes piedras pesadas, colocadas en una línea recta desde el arroyo hasta el camino. 7 piedras en total. Yo nunca las vi, dijo Mateo. Exactamente, dijo doña Socorro, sus ojos brillando en la luz tenue de la vela. Porque fueron cubiertas. ¿Cubiertas? ¿Por quién? La anciana no respondió directamente. En vez de eso, se levantó y fue hasta un baúl viejo en el rincón de la sala. De adentro sacó un papel amarillento y doblado. Tu abuelo me dio esto hace años, dijo ella, entregando el papel a Mateo. Dijo que si algo le pasaba y si lo necesitabas, debería mostrártelo. Mateo desdobló el papel con manos temblorosas. Era un mapa dibujado a mano. Mostraba las tierras de los Domínguez y las tierras de los Rentería. Y en la línea que separaba las 2 propiedades había 7 puntos marcados claramente. ¿Estos son los hitos?, preguntó Mateo. Sí, las piedras originales. Y si comparas este mapa con las cercas que están allá ahora,
Pausó, dejando que Mateo absorbiera la información. Mateo estudió el mapa, entonces su sangre se heló. Si el mapa estaba correcto, las cercas actuales estaban mal. Estaban 5 metros dentro de sus tierras. «Eso no puede estar bien», susurró. «Está bien», dijo doña Socorro firmemente. «Tu abuelo nunca mentiría. Y yo estaba allí cuando las piedras fueron colocadas». Pero don Tomás dijo que las cercas siempre estuvieron donde están ahora». «Don Tomás mintió», dijo la anciana, y su voz estaba llena de rabia. «Esperó a que tu abuelo muriera, esperó a que te quedaras solo y vulnerable, y entonces movió las cercas durante la noche». «No». Mateo sacudió la cabeza vigorosamente. «No, don Tomás es un hombre bueno. Va a misa. Me ayuda. Dijo que todos somos hermanos en Cristo». Mateo, doña Socorro agarró las manos del muchacho. «Los peores pecadores son los que se visten de santos. Don Tomás Rentería es un hipócrita. Canta en la iglesia el domingo y le roba a un huérfano el lunes. ¿Por qué haría eso? Ya tiene tierras propias». «Avaricia», dijo doña Socorro simplemente. «Esos 5 metros de tierra que robó son los más fértiles, son los más cercanos al arroyo. Con esa tierra extra puede sembrar más, cosechar más, vender más, y cree que puede hacerlo impunemente porque eres joven, estás solo y eres inocente». Mateo sintió lágrimas de rabia y traición quemar sus ojos. «¿Qué hago?» «Primero, necesitas encontrar las piedras», dijo doña Socorro. «Todavía están allá enterradas. Si cavas donde el mapa indica, las vas a encontrar. Son piedras grandes, grises, con una marca en forma de cruz que tu bisabuelo grabó. Y después confrontas a don Tomás con las pruebas frente a todo el mundo si es necesario». «Él nunca lo va a admitir», dijo Mateo amargamente. «Todo el mundo cree que es un santo. ¿Quién le va a creer a un huérfano sin educación?» Doña Socorro sonrió tristemente. «Entonces rezas, hijo mío. Le rezas a San Isidro Labrador, el santo patrón de los agricultores. Le pides que revele la verdad, y tienes fe de que la justicia del cielo prevalecerá sobre la mentira de los hombres». Mateo salió de la casa de doña Socorro con el mapa escondido dentro de su camisa. La noche estaba oscura, sin luna. Caminó de regreso a su casa pisando suavemente, con miedo de que alguien lo viera. Cuando llegó, encendió una vela y estudió el mapa por horas. Las marcas eran claras. Si estaban correctas, don Tomás no solo había robado tierra, había robado la confianza de Mateo. Había usado su vulnerabilidad, su soledad, su necesidad de ayuda, todo para engañarlo. Y lo peor, había hecho todo eso en nombre de Dios. Mateo dobló el mapa cuidadosamente. Mañana comenzaría a cavar, encontraría las piedras, y entonces descubriría si doña Socorro tenía razón, o si don Tomás era realmente el hombre de fe que fingía ser. Mateo esperó 3 días. 3 días de continuar trabajando al lado de don Tomás, fingiendo que nada había cambiado. 3 días de escuchar al hombre hablar sobre fe, caridad y hermandad cristiana, mientras un nudo apretado crecía en el estómago de Mateo. «Estás callado hoy», dijo don Tomás en la 4ª mañana. «¿Algo te preocupa?» «No, don Tomás», mintió Mateo. «Solo estoy cansado». «Trabaja menos, entonces», dijo el hombre sonriendo. «Eres joven, pero hasta los jóvenes necesitan descansar». Mateo solo asintió. Esa noche, después de que don Tomás se fue, Mateo tomó una pala y el mapa de doña Socorro. La luna estaba creciente, proporcionando luz suficiente para ver. Caminó hasta la línea de las cercas actuales. Entonces contó 5 metros hacia el interior de sus tierras, conforme indicaba el mapa. El primer hito debería estar allí, cerca de un arbusto de mezquite retorcido.
Mateo comenzó a cavar. La tierra estaba dura. Cavó por casi una hora, sus brazos ardiendo con el esfuerzo. El sudor corría por su rostro, sus manos se llenaron de ampollas, pero continuó. Y entonces su pala golpeó algo sólido. El corazón de Mateo se disparó. Cavó alrededor del objeto, limpiando la tierra con las manos. Y allí, enterrada a medio metro de profundidad, había una piedra grande y gris, con una cruz grabada en la parte superior. Mateo se sentó en el suelo, temblando. Doña Socorro tenía razón. Las piedras eran reales. Los hitos originales estaban exactamente donde el mapa mostraba, lo que significaba: Don Tomás había mentido. Don Tomás le había robado. Mateo pasó las siguientes noches cavando. Cada noche encontraba otra piedra, segunda, tercera, cuarta, todas exactamente donde el mapa indicaba, todas enterradas, escondidas, cubiertas por la tierra que don Tomás y sus hijos habían echado sobre ellas. En la sexta noche, mientras cavaba la quinta piedra, Mateo escuchó pasos. Se congeló. La luz de una linterna cortó la oscuridad. «¿Mateo? ¿Eres tú?» Era la voz de don Tomás. Mateo no respondió. Se quedó completamente inmóvil, agachado al lado del agujero que había cavado. La linterna se acercó. Don Tomás apareció, seguido por sus dos hijos mayores, Rafael y Carlos. Cargaban herramientas. «¡Mateo!», dijo don Tomás, pareciendo sorprendido. «¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Y por qué estás cavando?» Mateo se levantó lentamente. No había cómo esconder lo que había encontrado. La piedra estaba allí, parcialmente expuesta, con la cruz visible a la luz de la linterna. Los ojos de don Tomás se posaron en la piedra. Por un breve momento, su máscara de bondad resbaló. Mateo vio rabia pura en su rostro, pero entonces, rápidamente, el hombre recompuso su expresión. «Ah», dijo don Tomás, forzando una sonrisa. «Encontraste una piedra vieja. Hay muchas por aquí». «Esta no es solo una piedra vieja», dijo Mateo, y su voz tembló. «Es un hito, uno de los hitos originales que separaban nuestras tierras». «¿Hito?», dijo don Tomás, riendo. «Mateo, hijo mío, estás confundido. Los hitos están donde están las cercas. Siempre han estado». «No», dijo Mateo, y ahora había firmeza en su voz. «Las cercas fueron movidas. Después de que mi abuelo murió, usted las movió». El silencio que siguió fue pesado. Rafael y Carlos miraron al padre, esperando instrucciones. Don Tomás ya no sonreía. «¿Quién te contó esas mentiras?», dijo él, y su voz estaba helada. «Fue esa bruja vieja, ¿no? Doña Socorro. Sabía que te estaba llenando la cabeza de tonterías. Ella me enseñó un mapa», dijo Mateo, «un mapa que hizo mi abuelo, y también me contó que ella estaba ahí cuando se pusieron los hitos». «Un mapa viejo no prueba nada», dijo don Tomás, «y la palabra de una vieja senil tampoco». «Las piedras prueban», dijo Mateo, señalando el hito expuesto. «He cavado 5 hasta ahora, todas exactamente donde el mapa dice que deberían estar. 5 metros dentro de lo que usted dice que es su propiedad». Don Tomás dio un paso adelante, y Mateo vio que sus manos estaban cerradas en puños. «Escucha bien, muchacho», dijo, y toda la pretensión de bondad había desaparecido de su voz. «No sabes de lo que estás hablando. Esas piedras viejas no significan nada. Los límites cambiaron a lo largo de los años. Tu abuelo y yo acordamos los nuevos límites». «¡Mentira!», gritó Mateo. «Mi abuelo nunca aceptaría perder tierra». «Tu abuelo estaba viejo y confundido en los últimos años», dijo don Tomás fríamente. «Todos lo saben, y de cualquier forma está muerto ahora. Es su palabra contra la mía. Y yo tengo documentos». «¿Qué documentos?» «Documentos que muestran los límites correctos», dijo don Tomás. «Documentos firmados y registrados».
documentos que cualquier juez aceptaría. Mateo sintió su corazón hundirse. Documentos. No había pensado en eso. Don Tomás tenía dinero, influencia. Claro que habría creado documentos falsos. Pero las piedras, comenzó Mateo. Las piedras no importan, gruñó don Tomás. Y ahora vas a parar con esta tontería. ¿Entendido? Vas a volver a enterrar esas piedras y nunca más vas a mencionar esto a nadie. ¿Y si no lo hago? Don Tomás sonrió, pero no había calor en su sonrisa. Entonces te vas a arrepentir. Eres un huérfano, Mateo. Un muchacho sin familia, sin educación, sin nada. ¿A quién crees que la gente va a creerle? ¿A ti? ¿O a mí, un hombre respetado de la comunidad, un devoto siervo de Dios? Un mentiroso, dijo Mateo, y las lágrimas bajaron por su rostro. Un ladrón que se esconde detrás de la Biblia. La mano de don Tomás se movió tan rápido que Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El hombre lo agarró por la camisa y lo jaló cerca. Nunca más me hables así, siseó. Nunca. Me debes todo. Tu supervivencia, tu comida, todo. Y si intentas exponerme, te voy a destruir. Voy a contarle a todos que estás loco, que estás inventando historias. Voy a hacer que te encierren. ¿Entendiste? Mateo intentó soltarse, pero don Tomás era mucho más fuerte. Y una cosa más, continuó don Tomás. Si le dices cualquier cosa a alguien sobre esto, no son solo las tierras lo que vas a perder. Hay otras formas de destruir a un joven. Puedo hacer que nadie en el pueblo te dé empleo. Puedo hacer que nadie te venda comida. Puedo hacer tu vida tan miserable que vas a suplicar salir de San Miguel del Monte, soltó a Mateo con un empujón, haciendo que el muchacho cayera al suelo. Así que entierra esas piedras. Olvida esta historia. Y mañana por la mañana me vas a agradecer frente a todos por toda la ayuda que te di. ¿Está claro? Mateo no respondió. Solo miró al hombre que había fingido ser su protector, su amigo, su hermano en Cristo. Don Tomás se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah, y Mateo», dijo sin mirar atrás. «Todos somos hermanos en Cristo, ¿recuerdas?». Se rió. Fue una risa baja, cruel, que resonó en la oscuridad de la noche. Entonces don Tomás y sus hijos desaparecieron entre las sombras, llevándose sus linternas y sus mentiras de vuelta a casa. Mateo se quedó allí, solo en el suelo. Sus manos temblaban, su cuerpo entero temblaba. La tierra bajo sus uñas, la piedra con la cruz a su lado, el mapa dentro de su camisa. Todo parecía demasiado pesado para soportar. Había perdido todo de nuevo, primero a sus padres, después a su abuelo, y ahora la única persona que había prometido ayudarlo era quien más lo había traicionado. Mateo miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban indiferentes, como siempre habían brillado sobre San Miguel del Monte, como habían brillado cuando su bisabuelo puso aquellas piedras, como brillaron cuando su abuelo murió. Cómo brillarían cuando don Tomás continuara robándole día tras día, año tras año. «No», susurró Mateo a la noche. «No voy a dejar que eso pase». Se levantó. Sus piernas estaban débiles, pero se mantuvo de pie. Se limpió las lágrimas del rostro con el dorso de la mano sucia de tierra. Don Tomás tenía razón en una cosa. Nadie le creería a un huérfano sin educación contra un hombre respetado de la comunidad. Nadie miraría esas piedras enterradas y vería la verdad. Nadie cuestionaría al hombre que cantaba más fuerte en la iglesia, a menos que... Mateo miró la piedra expuesta, la cruz grabada en la parte superior. Su bisabuelo había hecho esa marca, su abuelo había protegido aquellas tierras, y ahora le tocaría a él encontrar una manera de probar la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cómo un muchacho de 16 años, solo en el mundo, podría enfrentar a un hombre poderoso protegido por dinero, influencia y una máscara de santidad? Recordó las palabras de doña Socorro.
Entonces rezas, hijo mío, le rezas a San Isidro Labrador, le pides que revele la verdad, y tienes fe de que la justicia del cielo prevalecerá sobre la mentira de los hombres. Mateo se arrodilló allí mismo, al lado de la piedra con la cruz. No era un muchacho particularmente religioso. Su abuelo lo llevaba a misa, pero nunca había sentido una conexión profunda con la fe. Pero ahora, solo en la oscuridad, sin nadie más a quien recurrir, cerró los ojos y rezó: San Isidro Labrador, santo patrón de los agricultores. Su voz era baja, vacilante. Yo no sé cómo rezar bien, no soy bueno con palabras bonitas como don Tomás, pero tú sabes lo que está pasando aquí. Tú sabes que estas tierras fueron robadas. Tú sabes que un hombre que finge servirte está usando tu nombre para robarle a un huérfano. Respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche entrar en sus pulmones. No pido riqueza, no pido venganza, solo pido justicia, solo pido que la verdad sea revelada. Si estas piedras son la prueba de mi herencia, entonces que hablen más alto que las mentiras de don Tomás. Que el cielo muestre a todos quién es el verdadero ladrón aquí. Que su hipocresía sea expuesta para que todos la vean. Mateo abrió los ojos. Nada había cambiado. Las estrellas continuaban brillando. El viento soplaba suavemente por los campos. La piedra permanecía allí, muda y gris. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía tan solo. Ya no se sentía tan asustado. En las 2 semanas que siguieron, Mateo continuó trabajando. Pero ya no trabajaba al lado de don Tomás. Todas las mañanas, cuando el vecino aparecía con su sonrisa falsa y sus palabras vacías sobre fe y hermandad, Mateo decía solamente: «No necesita ayudarme más, don Tomás. Puedo hacerlo solo ahora». El hombre fruncía el ceño, pero no insistía. Tal vez pensaba que Mateo había aprendido la lección, que el huérfano había sido suficientemente amenazado e intimidado para no volver a cuestionar los límites de las tierras. Pero Mateo tenía un plan. Visitó a doña Socorro nuevamente, esta vez a la luz del día. La vieja viuda lo recibió con una sonrisa triste. «¿Encontraste las piedras?» «Encontré 5 de ellas», dijo Mateo. «Todas exactamente donde el mapa mostraba. Y don Tomás me encontró cavando, me amenazó, dijo que tiene documentos falsos y que nadie me creería». Doña Socorro suspiró profundamente. «Tiene razón, solo no tienes cómo probar nada contra él». «Lo sé», dijo Mateo. «Por eso necesito de su ayuda, y de la ayuda de otras personas que conocieron a mi abuelo. Personas que estaban allí cuando se colocaron los hitos originales. Mateo, soy solo una vieja viuda. Mi palabra no vale mucho más que la tuya. Pero existen otros, ¿no? Otras personas que recuerdan, que saben la verdad». Doña Socorro pensó por un largo momento. «Está don Fermín, el herrero. Tiene 70 años y conoció a tu bisabuelo. Y está doña Remedios, que trabajaba como partera y conoce a las familias de aquí desde hace décadas. Y tal vez don Aurelio, el antiguo juez de paz que se jubiló hace 5 años. ¿Ellos hablarían? ¿Testificarían a favor de la verdad? Si se lo pides, tal vez sí. Pero, Mateo», ella agarró las manos del muchacho, «don Tomás es poderoso. Puede hacerles la vida difícil a esas personas también. Pueden tener miedo. Entonces necesito hacer que no tengan miedo», dijo Mateo. «Necesito hacer que la verdad sea revelada de una manera que don Tomás no pueda esconder o amenazar a nadie, de una manera pública, donde todos vean al mismo tiempo». «¿Y cómo harías eso?» Mateo miró por la ventana hacia la iglesia en el centro del pueblo. «El próximo domingo, durante la misa, cuando todo el pueblo esté reunido, cuando don Tomás esté allá enfrente, cantando sus oraciones y fingiendo ser un santo,
Ahí es donde la verdad tiene que aparecer, enfrente de todos, en la casa de Dios que Él usa como escudo para sus pecados. Doña Socorro miró al muchacho con una mezcla de admiración y preocupación. Eres muy joven, Mateo, pero tienes el coraje que tenía tu abuelo. Te voy a ayudar, y voy a hablar con los otros también. En los días siguientes, Mateo visitó a cada una de las personas que doña Socorro había mencionado. Don Fermín, el herrero de 70 años, recordaba claramente el día en que se pusieron los hitos. Incluso había ayudado a cargar algunas de las piedras pesadas. 7 piedras, todas con cruces grabadas, dijo el viejo, golpeando su mano nudosa en el banco de la fragua. Yo estaba allí. Vi a tu bisabuelo grabar cada una con mis propias herramientas. Doña Remedios, la antigua partera, recordaba las disputas antiguas entre las familias. Tu bisabuelo y el padre de don Tomás casi se pelearon varias veces por causa de las fronteras, contó ella. Fue por eso que finalmente acordaron poner los hitos de piedra, para que nunca hubiera duda. Las piedras eran demasiado pesadas para ser movidas fácilmente. Era un acuerdo permanente. Y don Aurelio, el antiguo juez de paz, tenía algo aún más valioso: memoria de los documentos originales. Cuando tu abuelo registró la propiedad, hace 30 años, los límites fueron claramente marcados, dijo él, ajustándose sus lentes gruesos. Yo procesé el registro personalmente, y recuerdo que la línea de frontera pasaba exactamente por las 7 piedras con cruces. Don Tomás está mintiendo si dice que los límites siempre fueron donde las cercas actuales están. ¿El señor hablaría sobre eso públicamente?, preguntó Mateo. Don Aurelio vaciló. Don Tomás es un hombre poderoso, muchacho, y yo soy viejo. No quiero problemas. Entiendo, dijo Mateo, pero el señor pasó la vida defendiendo la justicia. El señor fue juez de paz por 20 años, y ahora, cuando a un huérfano le roba un hombre que se esconde detrás de la Biblia, el señor se va a quedar en silencio. El viejo miró a Mateo por un largo momento. Entonces suspiró. Tu abuelo era un buen hombre. Y tienes razón. La justicia no escoge quién es poderoso o quién es débil. Hablaré. Mateo salió de la casa de don Aurelio con el corazón más ligero. Tenía testigos, tenía el mapa, tenía las piedras, pero todavía faltaba una cosa, una manera de hacer que don Tomás se rebelara frente a todos, porque Mateo sabía que, incluso con todas las pruebas, don Tomás intentaría mentir, manipular, usar su reputación de hombre devoto para desacreditar a un huérfano y a un puñado de viejos. La única manera de vencer sería hacer que el propio don Tomás se expusiera, hacer que su máscara cayera públicamente, irreversiblemente. Y para eso, Mateo tenía una idea arriesgada que dependería tanto de coraje como de fe. El viernes antes de la misa del domingo, Mateo fue hasta la iglesia. El padre Ignacio estaba allí organizando los libros de himnos. Mateo, hijo mío, dijo el padre sonriendo, hace tiempo que no te veo por aquí fuera de las misas. ¿Cómo estás? Estoy bien, padre, dijo Mateo. En realidad, vine a hacer una petición. Claro, dime. El domingo, durante la misa, me gustaría dar un testimonio público sobre la bondad de Dios y sobre justicia. El padre Ignacio pareció sorprendido, pero complaciente. ¿Un testimonio? Eso es maravilloso, Mateo. Es raro ver a los jóvenes tan dedicados a la fe. Claro que puedes hablar. Reservaré un momento antes de la bendición final. Gracias, padre. Cuando Mateo salió de la iglesia, vio a don Tomás del otro lado de la plaza, conversando con algunos comerciantes. El hombre lo vio y saludó sonriendo. Mateo saludó de vuelta, pero no sonrió.
Solo 2 días más, 2 días hasta que la verdad fuera revelada, 2 días hasta que don Tomás descubriera que un huérfano de 16 años no era tan fácil de destruir como él pensaba, 2 días hasta la sentencia del cielo. El domingo amaneció con un cielo perfectamente azul sobre San Miguel del Monte. Mateo despertó antes de que saliera el sol. No había dormido bien. Su estómago estaba revuelto de nerviosismo, pero sus manos estaban firmes cuando se vistió. Se puso su mejor ropa, la misma que había usado en el funeral del abuelo. Guardó el mapa doblado dentro del bolsillo, y entonces, con el corazón latiendo fuerte, caminó hasta la iglesia. El pueblo entero estaba allí, como siempre los domingos. Familias enteras llenaban los bancos de madera. Niños inquietos eran silenciados por sus madres. Viejos conversaban bajito mientras esperaban que comenzara la misa. Y allá enfrente, en la primera fila como siempre, estaba don Tomás Rentería con su familia. Usaba su mejor traje. Su bigote estaba perfectamente recortado. Sus manos sostenían un rosario mientras rezaba en voz baja. Lo suficientemente alto para que otros oyeran, lo suficientemente bajo para parecer humilde. Mateo se sentó en las bancas de atrás, pero no solo. A su lado estaban doña Socorro, don Fermín, doña Remedios y don Aurelio. Los testigos de la verdad. La misa comenzó normalmente. El padre Ignacio condujo las oraciones. Los cánticos fueron cantados. Don Tomás, como siempre, cantaba más fuerte que todos, su voz llena de fervor religioso. Varias veces miró hacia atrás, encontrando los ojos de Mateo, y cada vez sonreía. Una sonrisa que decía, «No tienes oportunidad contra mí». Pero Mateo no desvió la mirada. Miró a don Tomás de vuelta sin miedo. Cuando la misa estaba terminando, poco antes de la bendición final, el padre Ignacio levantó la mano. «Hermanos y hermanas, tenemos hoy a un joven que quisiera compartir un testimonio. Mateo Domínguez, por favor, ven al frente». Un murmullo recorrió la iglesia. Mateo se levantó, las piernas temblándole levemente. Caminó por el pasillo central mientras todos los ojos se volvían hacia él. Cuando pasó por don Tomás, vio al hombre fruncir el ceño, confundido. Él no esperaba eso. Mateo subió los escalones y se quedó frente a la congregación. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Por un momento solo miró a todos esos rostros. Personas que conocían a don Tomás desde hacía décadas. Personas que lo veían como un pilar de la comunidad. «Mi nombre es Mateo Domínguez», comenzó y su voz tembló apenas un poco. «Soy huérfano. Mis padres murieron cuando era niño, y mi abuelo, don Esteban, me crió. Él murió hace 2 meses». Hubo murmullos de simpatía. Mateo continuó. «Cuando mi abuelo murió, me quedé solo. Era un muchacho de 16 años, sin familia, sin educación, sin saber cómo sobrevivir. Tenía solo las tierras que mi abuelo me dejó. 5 hectáreas que fueron de la familia Domínguez por 3 generaciones. Vio a don Tomás moverse incómodo en su asiento. Y entonces, don Tomás Rentería vino a ayudarme. Me dijo que todos éramos hermanos en Cristo, que era su deber cristiano cuidar de un huérfano. Prometió enseñarme a trabajar la tierra, a sobrevivir, y yo le creí». Don Tomás se relajó ligeramente, pensando que Mateo estaba a punto de agradecerle públicamente, como él había exigido aquella noche. «Pero hoy vine aquí para hablar sobre la verdad», dijo Mateo, y su voz se volvió más firme. «Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y también dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». El padre Ignacio pareció sorprendido. Don Tomás estaba rígido ahora, sus ojos fijos en Mateo con una expresión de advertencia.
Hace 2 semanas descubrí algo sobre mis tierras, continuó Mateo. Descubrí que los límites no son los que don Tomás me dijo que eran. Descubrí que las cercas que separan nuestras propiedades fueron movidas durante la noche, justo después de que mi abuelo murió. Movidas 5 metros hacia adentro de mis tierras. Hubo un suspiro colectivo en la iglesia. Todos comenzaron a susurrar. Don Tomás se levantó bruscamente. «Padre Ignacio», dijo, con voz fuerte, «este muchacho está perturbado por el dolor, no sabe lo que está diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», dijo Mateo, mirando directamente a don Tomás. «Mi abuelo dejó un mapa con doña Socorro, un mapa que muestra dónde se pusieron los hitos originales. 7 piedras grandes con cruces grabadas que mi bisabuelo puso hace 60 años. «Eso es ridículo», gritó don Tomás. «Un mapa viejo no prueba nada. Los límites son donde están las cercas ahora». «Entonces, ¿por qué las piedras con cruces están enterradas 5 metros dentro de lo que debería ser mi propiedad?», preguntó Mateo. «¿Por qué alguien cubriría los hitos originales con tierra? ¿Por qué alguien escondería la verdad?». El silencio en la iglesia era absoluto ahora. Hasta los niños habían dejado de moverse. Don Fermín se levantó de su asiento. «Yo estaba allí cuando se pusieron esas piedras», dijo el viejo herrero, su voz ronca pero firme. «Ayudé al bisabuelo de Mateo a grabarlas, 7 piedras, todas con cruces, y fueron colocadas exactamente donde el mapa de don Esteban muestra». Doña Remedios se levantó también. «Yo recuerdo las disputas entre las familias. Fue por eso que se pusieron las piedras, para marcar los límites permanentemente. Don Tomás está mintiendo». Y entonces don Aurelio, el antiguo juez de paz, se levantó. «Yo procesé el registro de las tierras de don Esteban hace 30 años. Los límites pasaban por las 7 piedras con cruces. Los documentos originales lo muestran. Si don Tomás tiene documentos que dicen diferente, son falsos». La iglesia explotó en conversaciones. Todos hablaban al mismo tiempo. Don Tomás miró alrededor, su cara roja de rabia y algo más, pánico. «¡Mentiras!», gritó. «Todos ustedes están conspirando contra mí. Soy un hombre de Dios. Nunca le robaría a nadie, mucho menos a un huérfano». «Entonces, ¿por qué moviste las cercas durante la noche?», preguntó Mateo. «¿Por qué escondiste las piedras? ¿Por qué me amenazaste cuando las encontré?». «Yo nunca...». Don Tomás se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. El padre Ignacio dio un paso al frente, su expresión seria. «Don Tomás, esas son acusaciones graves. Si hay duda sobre los límites de las tierras, eso debe ser investigado». «No hay nada que investigar», dijo don Tomás, su voz subiendo una octava. «Este muchacho está mintiendo. Está inventando historias porque quiere robar mis tierras». Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Una de las velas grandes en el frente de la iglesia, justo al lado de la estatua de San Isidro Labrador, comenzó a parpadear. No había viento. Las puertas estaban cerradas, pero la llama bailó violentamente, como soplada por una ráfaga invisible, y entonces se apagó. Todos en la iglesia se volvieron a mirar. El silencio era absoluto. El humo de la vela apagada subía lentamente, una línea fina que parecía apuntar directamente a don Tomás. Doña Mercedes, una de las mujeres más viejas del pueblo, se puso de pie. «Es una señal», susurró haciendo la señal de la cruz. «San Isidro nos está mostrando una señal». «¡Tonterías!», dijo don Tomás, pero su voz sonaba desesperada ahora. «Fue solo el viento, solo una coincidencia». Pero entonces la segunda vela se apagó, y la tercera, una tras otra, como si una mano invisible estuviera pasando por ellas. Todas las velas frente a la estatua de San Isidro Labrador se apagaron, excepto una.
Una única llama que quemaba más brillante que antes, iluminando el rostro de piedra del santo patrón de los agricultores. La gente comenzó a susurrar, a rezar. Algunos hacían la señal de la cruz repetidamente. Don Tomás estaba pálido ahora. Sus manos temblaban. Eso no significa nada, dijo, pero nadie estaba escuchando. Todos miraban las velas, la estatua, y luego a él. Mateo sintió lágrimas rodar por su rostro. No sabía si lo que estaba pasando era un milagro o solo coincidencia, pero sabía que era su oportunidad. Don Tomás, dijo su voz resonando en la iglesia silenciosa, puedes mentirle a la gente, puedes crear documentos falsos, puedes usar tu reputación como escudo, pero no puedes mentir aquí, no en la casa de Dios, no enfrente de todos nosotros, no enfrente de San Isidro, el santo que protege a los agricultores honestos. Don Tomás miró alrededor. Vio todos los ojos fijos en él. Vio la desconfianza creciendo en los rostros de las personas que antes lo admiraban. Vio a su propia esposa mirándolo con una expresión que él nunca había visto antes. Duda. Yo solo... Comenzó, pero las palabras no salían. Di la verdad, dijo Mateo suavemente. Por primera vez en tu vida, don Tomás, di la verdad. Moviste las cercas, ¿no es así? Robaste 5 metros de mis tierras. Usaste tu reputación de hombre devoto para esconder tu pecado. Me amenazaste para mantener tu secreto. Don Tomás abrió la boca, cerró, abrió de nuevo. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que juntarlas. Y entonces, en un susurro que todos en la iglesia lograron oír en el silencio absoluto, dijo, sí, el suspiro colectivo fue como el viento pasando por los campos de maíz. Sí, repitió don Tomás, más alto ahora, como si las palabras estuvieran siendo arrancadas de él. Moví las cercas, cubrí las piedras. Yo pensé que nadie lo sabría. Pensé que siendo huérfano no sabrías la diferencia. Su voz se quebró. Yo solo quería esas tierras cerca del arroyo. Son tan fértiles. Pensé que nunca lo descubrirías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Tomás cayó de rodillas allí mismo en la iglesia. Lágrimas corrían por su rostro. Su máscara de santidad había caído completamente, dejando apenas a un hombre mezquino y avaricioso expuesto para que todos lo vieran. Pequé, dijo, sollozando. Le robé a un huérfano. Usé el nombre de Dios para esconder mi pecado. Yo no soy el hombre que fingí ser. Su esposa, doña Carmen, se levantó y salió de la iglesia, los hijos detrás de ella. Ninguno miró atrás. El padre Ignacio se acercó, su expresión una mezcla de tristeza y decepción. Don Tomás, dijo, tendrás que devolver las tierras al joven Mateo, y tendrás que hacer penitencia por lo que hiciste. Pero antes de todo, tendrás que vivir con el hecho de que todos aquí ahora saben la verdad sobre quién eres realmente. Don Tomás solo asintió, todavía de rodillas, destruido. Mateo bajó los escalones. No sentía triunfo, solo un inmenso alivio. Doña Socorro lo abrazó. Don Fermín le dio una palmada en el hombro con aprobación. Don Aurelio sonrió. «Hiciste que tu abuelo se sintiera orgulloso, muchacho», dijo el viejo juez. En las semanas que siguieron, las cercas fueron movidas de vuelta a sus posiciones originales. Las 7 piedras con cruces fueron desenterradas y limpiadas, quedando visibles para que todos pudieran ver. Don Aurelio ayudó a Mateo a registrar los límites correctos oficialmente. Don Tomás Rentería nunca más fue visto en la primera fila de la iglesia. De hecho, raramente era visto en cualquier lugar. Su reputación estaba destruida. El hombre, que todos admiraban como ejemplo de devoción cristiana, había sido revelado como un hipócrita que robaba a huérfanos en nombre de Dios.
Mateo, por otro lado, se hizo conocido en San Miguel del Monte como el huérfano valiente que enfrentó a un hombre poderoso y ganó, no con fuerza, no con riqueza, sino con verdad y fe. Continuó trabajando sus tierras, las 5 hectáreas completas que su bisabuelo había sembrado, que su abuelo había protegido y que ahora eran verdaderamente suyas. Y todas las noches, antes de dormir, miraba por la ventana hacia las 7 piedras con cruces que marcaban la frontera de sus tierras. Brillaban débilmente bajo la luz de la luna, testigos silenciosos de la justicia que había prevalecido. En la iglesia, la vela frente a San Isidro Labrador ardía brillante todas las mañanas. Y si le preguntabas a la gente del pueblo sobre aquel domingo extraordinario, cuando las velas se apagaron solas, dirían: fue la sentencia del cielo. Fue Dios mostrando que incluso los más piadosos pueden ser los más pecadores, que ninguna máscara de santidad puede esconder un corazón avaricioso, y que la justicia, cuando es verdadera, siempre encuentra una manera de revelarse. Y así, en las tabernas y en las casas de San Miguel del Monte, la gente cuenta la historia de Mateo, el huérfano de 16 años, y don Tomás, el hipócrita que se escondía detrás de la Biblia. Una historia sobre cómo los peores lobos son aquellos vestidos con la ropa de los corderos más santos, y cómo, al final, la verdad siempre encuentra luz, incluso en las tinieblas de la hipocresía, porque el destino tiene una manera de nivelar las balanzas. Y Dios, dicen los viejos del pueblo, lo ve todo, especialmente los pecados cometidos en su nombre.